Jonás capítulo 1. Y vamos a orar una vez más. Vamos a pedir al Señor que nos dirija en el estudio de su palabra. Padre Celestial, al abrir tu palabra, te pedimos ahora que nos dirijas en el estudio de la misma y que por el poder de tu Espíritu, Señor, tú abras nuestros ojos a las verdades que nos quieres enseñar y que podamos, Señor, recibir de parte tuya, Dios, lo que tú ya has preparado y que quieres que guardemos en nuestro corazón de tal manera que podamos ser mejores siervos tuyos, gente que te entiende, gente que tiene tu corazón y mente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabamos de comenzar la semana pasada entonces el libro de Jonás y vimos los primeros 2 versículos. Se nos presentó al profeta Jonás y se nos habló un poco acerca de quién era él, un personaje histórico, el cual nuestro Señor Jesucristo da validez a ese personaje al mencionarlo él como una de las señales que se le iba a dar a la generación a la cual él vino a predicar. Entonces podemos ver que si el Señor Jesucristo da validez a la existencia de Jonás como un personaje histórico, podemos confiar en que así fue. También hablamos acerca del pueblo a quien el Señor le manda a predicar, que es a la ciudad de Nínive, que se nos menciona ahí en el versículo 2, una ciudad que es grande, una ciudad que era la capital de Asiria, una ciudad de un país que tenía fama y todavía conocemos por la historia que tiene fama de ser un pueblo muy malvado, un pueblo muy malo, un pueblo que torturaba, abusaba, mataba a aquellos que sitiaba sus ciudades y los tomaba como cautivos, y vimos algunas de las cosas tan horrendas que hacían. Bueno, pues el versículo 1 de Jonás 1 nos dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, y que se le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. 2 cosas que creo que vale la pena recordar es que esta es palabra de Jehová, la que le vino a Jonás. No había sido un ángel, no había sido un sueño, no había sido algo que Jonás no conociera como profeta, era la palabra de Dios mismo que había venido a él, y tiene un mandamiento muy claro: levántate, ve y pregona. En otras palabras, en nuestro lenguaje moderno diríamos: corre, ve y diles. ¿Sí? Corre, ve y diles, levántate, ¿verdad? Porque es una acción de levantarse. Implica que estamos sentados, implica que estamos en descanso, implica que nos vamos a levantar, implica también que vamos a ir, que vamos a caminar, que vamos a hacer un esfuerzo por llegar a donde se nos está mandando, y luego con un propósito muy específico pregona contra ella. Predícales, háblales acerca del juicio que van a tener que sufrir si no se arrepienten. Háblales acerca de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque su maldad ha subido delante de mí. Sí, necesitamos saber que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Necesitamos saber que Dios siempre está atento a todo lo que está sucediendo en los asuntos del hombre. Y si a veces Dios no actúa tan rápidamente o tan severamente como nosotros quisiéramos que actuara, es simplemente porque Dios, siendo un Dios de misericordia, está teniendo la misma paciencia con aquellos que están ofendiéndole como la tuvo con nosotros. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros nos da mucho gusto que Dios haya sido tan paciente con nosotros. Nos da mucho gusto que Dios te haya mostrado su gracia, nos da mucho gusto que Dios nos haya mostrado misericordia. Entonces, la maldad de la ciudad de Nínive había llegado delante de Dios, y aun cuando Dios, siendo Dios y teniendo en sus manos el poder y la manera de decidir que iba a castigar a Nínive, decide darle una oportunidad más y envía al profeta Jonás a predicarles. Creo que esto debe de hablarnos a nosotros acerca de cómo Dios, aun cuando a veces ve cosas que sin duda por lo que vemos en su palabra Él no acepta, de ninguna manera ve como bien, y que de hecho algunas veces su palabra habla en contra de ello, podemos ver que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Para algunos fue un Dios de terceras y cuartas oportunidades. Dios no se dio por vencido con nosotros y siguió insistiendo, siguió llamándonos, siguió poniendo gente en nuestro camino que nos hablara acerca del perdón que Él quería otorgarnos, y Él quería perdonarnos más de lo que nosotros queríamos ser perdonados. Me atrevo a decir que en ocasiones muchos de nosotros escuchamos la voz de Dios, el Espíritu Santo de Dios se movió en nosotros y sabíamos que necesitábamos perdón, pero de alguna manera llegamos a pensar que buscaríamos ese perdón en un tiempo más oportuno. Buscaríamos ese perdón una vez que ya estuviéramos un poco más viejos.
Cuando ya hubiéramos pasado por nuestra juventud y nos hubiéramos divertido todo lo que era necesario divertirse, hubiéramos tenido las experiencias que era necesario tener, entonces voy a pensar en Dios. ¿Verdad? Pero la verdad de las cosas es que ninguno de nosotros tiene el día de mañana garantizado. Y el hecho de que Dios haya sido tan paciente y nos haya permitido que llegara el día en nuestras vidas en que nos íbamos a rendir a Él y nos íbamos a entregar a Él, íbamos a arrepentirnos de nuestro pecado y acercarnos a Él, da testimonio de su bondad. Pero quiero que sepan que nada pasa por encima del conocimiento de Dios. Entonces, Jonás tenía una misión clara, era la palabra de Jehová, no había duda de lo que el Señor le estaba diciendo, ¿verdad? Y como mencionamos la semana pasada, dos cosas que podemos saber con claridad de que es la voluntad de Dios para la vida del cristiano es que, uno, tenemos que ser santificados en toda nuestra manera de vivir, que quiere decir apartados para Dios, y dos, que vayamos y pregonemos las buenas nuevas del Evangelio. No hay ninguna persona aquí que no haya entendido claramente por medio de la palabra que esa es la voluntad de Dios para sus vidas, cuando menos espero que no sea así. A todos siempre queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bueno, aquí Jonás sabía con claridad la voluntad de Dios para su vida y tenía la oportunidad de obedecerla. De igual manera todos nosotros que sabemos que esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, la conocemos, la recibimos y ahora tenemos la oportunidad de obedecer. Noten el versículo 3 que dice aquí, y Jonás se levantó. En otras palabras, parece ser aquí al principio del versículo 3 que Jonás va a hacer caso, que Jonás va a obedecer a Dios. El primer mandamiento fue en el versículo 2, levántate y ve. En el versículo 3 se nos dice, y Jonás se levantó, pero no se levantó para ir a donde Dios lo había enviado. Noten lo que sigue diciendo el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, Jonás obedece al mandato de levantarse, pero luego en lugar de ir en la dirección que Dios le dice, de hecho toma una dirección que, como vamos a ver, va contraria al lugar, completamente contraria al lugar de donde Dios le había dicho que fuera. Y esto me hace pensar a mí en lo curioso que es cómo el hombre se esfuerza en su afán por desobedecer a Dios y no hacer lo que Dios le dice. Se me hace curioso cómo el hombre, aun cuando recibe dirección clara, aun cuando recibe instrucciones claras en la palabra de Dios, se esfuerza tanto por ir en dirección opuesta a la que Dios le dice. Y aun cuando la dirección en la que el hombre decide ir, simplemente por el hecho de que es la dirección opuesta a Dios, sabe que puede traer problemas, sabe que puede ser más difícil que lo que Dios dice, de todas maneras opta por hacerlo. Note esto, Nínive estaba a 500 millas de Gat-Hefer, que era el lugar en donde vivía Jonás. 500 millas. Ahora, para nosotros, 500 millas, ¿verdad? Aún en carro es una distancia gigantesca. Manejando a 50 millas por hora necesitaríamos 10 horas para llegar en carro. Sin duda a él iban a tomar algunos días, quizás una semana o más o menos para llegar, ¿verdad? Podría ser entonces que quizás 500 millas, ¿verdad? Pero entonces, si 500 millas eran mucho, yo buscaría un lugar, aun cuando me quiero ir lejos de la presencia de Dios, a una distancia un poco más corta, ¿no es cierto? Caminar 500 millas es demasiado trabajo, me voy a ir a otro lugar, ¿verdad? En donde esté más cerca. Pero él decide irse en dirección de Tarsis. Se cree que la antigua ciudad de Tarsis se encontraba al sur de España. Ahora imagínense el punto geográfico en donde se encuentra Israel en el Medio Oriente. ¿Sí? Nínive estaba a 500 millas hacia el noreste de Gat-Hefer. Tarsis está en el otro extremo del continente europeo, que es en España.
La distancia son 2.500 millas de distancia. Ahora, yo no sé si ustedes alguna vez se han subido en un barco y han salido aquí de la bahía nada más a buscar ballenas o a pescar o algo. Pero yo sí me he subido en un barco y he ido a pescar, y para mí no ha sido una experiencia muy bonita la de subirme en un barco. De hecho, una vez mi esposo y yo fuimos a un crucero en Ensenada, que es nada más aquí del otro lado del puente, como dice la canción. Y todo el camino estaba sintiendo como que el estómago en un momento más iba a volverse e iba a aventar todo lo que traía dentro. Este profeta, que siempre ha vivido en tierra, que nunca ha estado en el mar, que de hecho no vive cerca del mar, vive más o menos en el centro de Israel, va a Jope y se sube a un barco para viajar 2.500 millas en dirección opuesta a donde el Señor le había mandado. Es asombroso para mí ver todo lo que el hombre está dispuesto a hacer con tal de no obedecer a Dios. A mí se me hace algo tremendo ver cómo constantemente Dios está hablándonos a través de su palabra. Dios está hablándonos por medio de la oración. Dios nos está hablando por medio de su Espíritu Santo. Y constantemente, como mi mamá, que es la mujer más sabia del mundo, yo sé que los voy a enfadar con ese dicho, pero como mi mamá dice, a nosotros nos entra la palabra de Dios por un oído y nos sale por el otro. Y aun cuando ya hemos cometido el mismo error, a veces no una, no dos, no tres, sino hasta 4 y 5 veces, cada vez que Dios nos quiere corregir, tenemos la tendencia a irnos al lado opuesto. Ahora, esto es para personas que dicen ser creyentes. Ahora imagínense los incrédulos. Si los incrédulos inventan todo tipo de teorías no comprobables, inventan todo tipo de filosofías y religiones que supuestamente abren el camino a Dios, cuando en realidad lo que hacen es apartar a las personas de Dios, y el camino que abren es un camino que lleva a dioses, entre comillas, pero no al Dios verdadero. Porque a ese Dios verdadero, el único camino que se puede tomar para llegar a Él es Jesucristo. Y hay mucha gente que está dispuesta a poner su fe en cualquier cosa y en cualquier persona y en cualquier profeta y en cualquier nombre, excepto el nombre de Jesucristo. Están dispuestos a creer lo que se les diga, pero en cuanto se menciona a Jesucristo, hay algo que los hace que se llenen de ira en algunos casos, y deciden que no, van a hacer cualquier cosa menos aceptar a Cristo. Y saben que eso es triste. Eso es triste por varias razones. Primero, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es triste que la gente, aún después de oír eso, aún después de leer eso en la palabra, y aún después de que se les predica eso, quieren usar cualquier otro camino menos el camino que el Señor dicta que deben usar. Es triste también porque va a llegar el día en el que se van a dar cuenta que en realidad Jesucristo era la respuesta, que en realidad Jesucristo era el único camino a Dios, que en realidad Jesucristo era el único en el cual iban a poder encontrar salvación, que en realidad Jesucristo es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos, y van a tener que reconocerlo, pero ya va a ser muy tarde. Y lo van a reconocer. Pero ya ese reconocimiento de Jesucristo ya no les va a traer la salvación que hoy pudieran obtener. Lo único que va a traer el reconocimiento de ese nombre, el reconocimiento de Cristo, va a ser condenación. Romanos 14:11 se nos dice muy claramente: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces todo el esfuerzo por alejarse de Él, todo el esfuerzo por no recibirlo, todo el esfuerzo por no creerle, todo el esfuerzo por buscar otro camino a Él que no sea su Hijo Jesucristo, va a resultar vano, va a resultar no nada más. No se van a dar cuenta nada más de que no los llevó a Dios, sino que los llevó a la condenación. Y de todas maneras, aunque no hayan querido hacerlo, van a tener que doblar la rodilla y van a tener que confesar con su lengua para la gloria de Dios. Van a tener que confesar a Dios.
Ahora, no lo digo con gozo en mi corazón, lo digo con tristeza en mi corazón. Lo digo con tristeza en mi corazón porque tienen la oportunidad ahorita de someterse a Dios, de aceptar a Cristo, de arrepentirse de sus pecados y de recibir la salvación que solamente Él puede dar, pero deciden que la van a desechar. Filipenses capítulo 2, los versículos 9 al 11 dice: por lo cual, hablando de Jesucristo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Y no hay otro. Él es el único. Y eso es lo que nosotros tenemos que diariamente proclamar a un mundo que está en una gran necesidad de conocer la verdad para que la verdad los haga libres. Vimos la semana pasada que el Señor nos ha enviado a nosotros a predicar el evangelio a toda criatura, que nos ha enviado a ser discípulos de todas naciones, enseñándoles todo lo que Él nos ha enseñado a nosotros y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿nos estamos levantando nosotros para hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos? ¿O nos estamos levantando nosotros para hacer lo que Jonás, que fue lo contrario? Porque tenemos que estar conscientes de que si le llamamos a Jesucristo Señor, ¿sí? Entonces Señor no es decir Señor como el señor Pérez o el señor López o el señor Alvarado. Señor quiere decir que nos postramos a sus pies y le damos el lugar que se merece y obedecemos lo que Él nos manda. Y si no, Él mismo hace la pregunta: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Muchos vendrán en ese tiempo diciendo Señor, Señor, pero nosotros hicimos esto y aquello y lo otro. El Señor les dice: apártense de mí, hacedores de iniquidad, no los conocí, porque no hicieron mi voluntad, sino la de ustedes mismos. Entonces hoy, como al ver la historia de Jonás y al ver lo que Jonás hizo cuando claramente escuchó la voz de Jehová, la palabra de Jehová, tenemos nosotros que examinar y decir: ¿estoy haciendo lo que Jehová me mandó? ¿Estoy haciendo lo que Dios me mandó? ¿Estoy cumpliendo con esa gran comisión? ¿Estoy cumpliendo con el mandato de Dios? ¿Estoy cumpliendo con lo que mi Señor me ha dicho que haga? Ahora, otra cosa que debemos ver aquí es que dice que halló. Se fijan ustedes ahí como a la mitad del versículo 3 nos dice halló. Lo que quiere decir que anduvo activamente buscando una nave que lo llevara lo más lejos posible del lugar a donde Dios lo había enviado. Tuvo que andar activamente buscando, tuvo que andar yendo de nave en nave y preguntando: hey, ¿tú a dónde vas? No, pues yo voy aquí a Grecia. ¿Y esa nave, tú a dónde vas? No, pues yo voy hasta Italia. ¿Y tú a dónde vas? Yo voy a Alejandría. ¿Y ustedes? A Tarsis, que era el lugar más occidental que se conocía en aquel tiempo. Y conscientemente Jonás dijo: en ese me voy a subir. Jamás he ido a Tarsis, no sé qué tan lejos está, pero he escuchado que es el punto más lejos del lugar en donde yo estoy, y ahí es a donde quiero ir, porque ahí voy a poder irme y apartarme de la presencia de Dios. Pónganse a pensar en lo que el profeta estaba haciendo aquí. Estaba activamente buscando la manera de desobedecer a Dios. Y tomó cartas en el asunto para no solamente desobedecer a Dios, sino desobedecer a Dios a tal grado que pensaba que de alguna manera se iba a ir a un lugar a donde no lo iba a ver Dios. ¿Y sabe qué? En su afán por desobedecer a Dios, encontró la manera de irse
lo más lejos de Dios, que o al menos que él pensaba que era lo más lejos de Dios. ¿Saben qué? Si queremos buscar razones por las cuales no obedecer a Dios, las vamos a encontrar. Si nos ponemos a buscar razones por las cuales no obedecer a Dios, las vamos a encontrar. Le vamos a dar a Dios todo tipo de razones válidas en nuestra mente, válidas a nuestro corazón, por la cual no podemos obedecer. No, yo no puedo hablarle a esa persona acerca del evangelio. ¿Por qué? Porque hace muchos años me trató muy mal. Hace muchos años me hizo algo que todavía no le puedo perdonar, me hizo algo que todavía no le puedo dejar pasar. Así es que yo no puedo hablarle a él del evangelio. ¿Qué tal si se salva? ¿Sí? Muchos dicen que Jonás había visto a su familia ser torturada por los asirios, ser torturada por los hombres de Nínive. Hablamos la semana pasada acerca de cómo despellejaban vivas a sus víctimas. Hablábamos de cómo les ponían garfios en los ojos, en la boca para llevarlos cautivos. Y hay tantas cosas tan horrendas que no vale la pena mencionar. Pero hay quienes piensan que por eso Jonás no quería ir a predicarles a los de Nínive, porque había amargura en su corazón para con ellos. ¿Saben qué? El libro de Hebreos nos dice que debemos tener mucho cuidado con la amargura que podemos tener en nuestro corazón. Porque la amargura no nos afecta nada más a nosotros, sino que puede propagarse y contaminar a más personas. Puede contaminar a nuestra familia, puede contaminar a nuestros hijos, puede contaminar a nuestros compañeros de trabajo, puede contaminar a personas que decimos que amamos mucho. Entonces Jonás buscó la manera de desobedecer a Dios, y nosotros también tenemos a veces esa tendencia de buscar la manera de desobedecer a Dios, y a veces hasta le echamos la culpa a Dios de por qué lo desobedecemos. ¿Se imaginan a Jonás pensando, hey, andaba buscando un barco para irme lo más lejos de la presencia de Dios posible y lo encontré? A lo mejor esta es la verdadera voluntad de Dios. ¿Sí? Porque si Él no quisiera que me fuera en dirección opuesta a donde Él me está enviando, Él haría algo para que no me vaya. No me hubiera dejado encontrar esta nave, no me hubiera dejado encontrar este barco. Me forzaría a que fuera a donde Él quiere que vaya. ¿Sabe qué? Dios jamás nos va a forzar a hacer nada que no queremos hacer por nuestra propia voluntad. Va a poner obstáculos, como vamos a ver más adelante. Va a usar todo tipo de cosas que quizás puedan dirigirnos y llevarnos a reconocer que lo mejor que podemos hacer es obedecer a Dios. Pero forzarnos a hacer algo, Él no nos va a forzar a hacerlo. Si nosotros le decimos a Dios, Dios, hazte a un lado, quítame las manos de encima, tú no sabes lo que estás haciendo, yo tengo una mejor opción. ¿Saben que Dios nos va a dejar? Pero nunca digamos que porque algo salió de esta o de otra manera, es Dios el que nos está mandando esta provisión o esta cosa que nos va a ayudar a desobedecer su voluntad. Dios no se contradice a sí mismo. Y si su orden fue que fuéramos, su orden sigue que vayamos exactamente a donde nos dijo que fuéramos, y no va a proveer de medios para que nosotros nos vayamos en dirección opuesta. Entonces, si queremos buscar razones por las cuales no obedecer a Dios, las vamos a encontrar. Y saben que cuando tratamos de buscar esas razones, Satanás siempre va a estar ahí listo para proporcionarnos a alguien o algo que nos ayude a ver las cosas más claramente, entre comillas. En cuanto él ve que nos vamos a dirigir en la dirección opuesta a la que Dios nos dijo, inmediatamente empieza a trabajar. Aquí tenemos uno, mira, se está revelando. Hey, hay que darle los medios para que se le haga más fácil hacerlo. Y anda buscando un barco que lo lleve lo más lejos posible. ¿Cuál es el lugar más lejos que tenemos ahorita disponible? No, pues Tarsis o Tarso. Ok, dirígelo por allá para que el barco, para que se vaya. Siempre va a estar ahí algún compañero, algún amigo, alguna compañera, alguna amiga, según sea el caso, comprensivos, que estarán dispuestos a escucharnos, escuchar todo lo que tenemos que decir acerca de nuestros problemas, acerca de nuestros patrones, acerca de nuestros problemas con nuestro cónyuge. Y siempre va a estar ahí para darnos un buen consejo.
no es cristiano, no conoce la palabra, no conoce a Dios. Pero qué buenos consejos da, ¿verdad? No, pues déjalo, yo ya lo hubiera dejado. Vivimos en el siglo XXI. Ya las mujeres no necesitamos a los hombres para nada. La mujer necesita al hombre como un pez necesita una bicicleta. No, déjala, compadre. Ya le rogó y le hizo todo lo que le podía hacer. Le tiene todo, le tiene casa, le tiene carro, le tiene ropa, le tiene que comer. Y aún así se enoja porque se va con los amigos a echarse una. Ya, mándela a volar, ¿verdad? Y siempre va a haber alguien que nos esté dando la solución que va en contra de la presencia, de la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que hay alguna otra instrucción, algún otro consejo, alguna otra cosa a la que debamos escuchar que no sea lo que la palabra de Dios nos dice en toda circunstancia. Que la palabra nos dice que es, ¿qué? Lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Si queremos un consejo, si queremos saber cómo lidiar con ciertas situaciones, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y si la solución o el consejo que se nos está dando va en contra de la palabra de Dios, no puede ser de Dios. Así este barco, esta nave, Él la buscó, Él la halló, Él pagó su pasaje, Él se subió en ella y decidió irse. Y noten lo que Jonás está queriendo hacer. Quiere irse lejos de la presencia de Dios. Digo, qué necedad, ¿verdad? Dios, por ser Dios, uno de sus atributos es la omnipresencia. Que quiere decir que no hay un lugar en todo el universo en donde la presencia de Dios no esté. Y el que alguien, especialmente si cree en Dios, crea que va a hacer algo y que Dios no lo va a ver, que Dios no lo va a notar, que Dios no va a descubrirlo. Disculpe que se lo diga, pero es un necio. A Dios no se le aplica ese dicho que dice, what's done in Vegas stays in Vegas, ¿verdad? Lo que hacemos en Vegas se queda en Vegas. Ese dicho no se le aplica a Dios. Porque lo que hagamos en donde quiera que lo hagamos, lo estamos haciendo en la misma presencia de Dios. No hay manera de escaparnos de Dios. Me recuerda a Adán y Eva en el huerto del Edén después de que comieron del fruto que Dios les dijo claramente que no comieran. Y comieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. De repente mordieron la manzana o lo que haya sido el fruto y se vieron y estás desnudo, estás desnuda. Y se corrieron a tapar con delantales hechos de hojas. La palabra de Dios nos dice que cuando Dios vino a caminar con ellos en lo fresco de la tarde, que oyeron la voz del Señor. Y en Génesis 3:8 nos dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué necedad? Qué tontería pensar que de alguna manera se puede uno esconder de Dios, que de alguna manera puede hacer las cosas a escondidas de Dios, que Dios no nos va a ver. Dios nos ve en todas y cada una de las cosas que hacemos. Y es asombroso ver qué tantas cosas nos da vergüenza hacer delante de otras personas, pero no tenemos ningún problema con hacerlo delante de Dios. Es asombroso para mí. ¿Cómo esconderse o irse de la presencia de un ser que es omnipresente, que un ser que su presencia está en todo lugar? La verdad de las cosas es que no hay forma de hacerlo. Escuchen lo que escribe David en el Salmo 139, comenzando con el versículo 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, que quiere decir en el infierno, si ahí me fuera a acostar en mi cama, he aquí ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Note, ¿a dónde se fue Jonás? Se fue al otro extremo del mar Mediterráneo, hasta donde estaba España. Y aquí el salmista está diciendo: si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios no hay oscuridad, para Dios no hay tinieblas, no nos podemos cubrir con la cobija como cuando éramos niños y algo nos daba temor y nos cubríamos con la cobija y esa era la única protección que necesitábamos, ¿se acuerdan? Cuando oíamos ruidos afuera de la casa y agarrábamos la cobija y nos tapábamos todos. Con Dios no podemos hacer eso. Donde quiera que vayamos, ahí está Él. En Jeremías 23, versículos 23 y 24, Dios hablando aquí dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. En otras palabras, necesito estar ahí con ustedes, necesito estar enfrente de ustedes, necesitan tenerme enfrente para que puedan reconocerme como Dios. Qué triste sería eso, ¿verdad? Que tan solo cuando tenemos la presencia de Dios físicamente enfrente es cuando lo reconozcamos como Dios. ¿Sí? Mi jefe se enojaba mucho cuando él trabajaba en Los Ángeles y nosotros vivíamos en Mexicali, porque venía y siempre que venía encontraba que mi hermano y yo hacíamos algo que no deberíamos hacer, y con dolor de su corazón y con dolor en nuestras sentaderas él nos tenía que corregir. Me acuerdo que mi mamá se enojaba mucho porque mi jefe es bien gritón. Y nos llamaba y mi mamá le decía: Juan, no quieren venir porque te tienen miedo. Y mi jefe decía: si me tuvieran miedo cuando estoy aquí o cuando estoy lejos. Y más cuando estoy lejos, porque cuando venga y descubra todo lo que hicieron, tienen que saber que van a recibir su castigo. Y es lo que está diciendo Dios aquí: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Versículo 24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos a ir a esconder en donde Dios no nos ve? ¿A dónde nos vamos a ir a tan lejos de su presencia que Él no esté al tanto de que le estamos desobedeciendo? ¿A dónde? ¿A dónde? No hay forma. No hay forma. Y entre más pronto nos demos cuenta de ello, más pronto vamos a caer postrados a sus pies y vamos a decir: Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. Me rindo. Me rindo, no puedo hacer nada. El versículo 4 de Jonás 1 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Noten, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Sí, Dios tiene el control sobre la naturaleza y sobre todos los elementos. Él tiene todo bajo su control. Él lo controla todo con sus manos. Él dirige los vientos, Él dirige las aguas, Él dirige el mar, Él controla los planetas, Él controla absolutamente todo. Todo está bajo su control, y todo lo que sucede aún en la naturaleza sucede porque Dios permite que suceda. ¿Sí? Los científicos pueden ver los cambios de clima y pueden ver el choque de vientos calientes y fríos, y pueden ver lo alto o bajo de la presión y pueden deducir cuál va a ser el clima, pero ¿saben quién es el origen de todo ello? Es Dios. Que Dios haya abierto la ventana de la naturaleza y haya dejado que el hombre vea sus maravillas es con el afán de que el hombre, a través de todo lo que Dios ha creado, pueda reconocer su existencia y ver que solamente un Dios
creador y poderoso, pudo haber creado todo lo que vemos. Sin embargo, el hombre, ¿qué trata de hacer? Trata de explicarlo de alguna manera, de alguna forma científica, para no tener que lidiar con Dios. Pero Dios tiene la naturaleza bajo su control y Dios tiene a su disposición a toda la naturaleza para cumplir su voluntad. En el Salmo 104, los versículos 1 al 4, el salmista escribe: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Me encantan estos versículos que hablan de Dios así, con todo ese poder, con todo ese esplendor. Porque sé que he creído en un Dios poderoso que es capaz para guardar todo lo que le he entregado para aquel día. Porque sé que estoy seguro en Él, que mientras permanezca en su mano, mientras decida caminar con Él, mientras decida estar a su lado, mientras decida reconocerlo como mi Dios y mientras decida que mi vida va a estar rendida a Él y que con ella le voy a servir y que voy a ser obediente a Él con la ayuda de su Espíritu Santo, y que sé que aun cuando a veces fallo, Él sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. Cuando pienso en ese Dios, mi fe se fortalece, mi alma vuela, mi espíritu se llena del poder de su Espíritu Santo y casi puedo sentirlo, casi puedo tocarlo físicamente. Y todos y cada uno de nosotros podemos tener esa experiencia, pero tenemos que tener una relación íntima con Él. En el Salmo 135, los versículos 6 y 7 nos dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Qué Dios tan maravilloso. Proverbios capítulo 30, versículo 4 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Su nombre es Jehová y el nombre de su hijo es Jesús. Mi pregunta es: ¿lo conocen ustedes? ¿Lo conocen personalmente? ¿Saben lo que es vivir en Él, por Él, para Él, en toda área de su vida? ¿Sabe que cuando somos hijos de Dios, cuando somos hijas de Dios, Él usa todos estos elementos que tiene a su disposición, sobre los que tiene control, para bendecirnos, para protegernos, para prepararnos para su servicio, pero también para corregirnos o disciplinarnos y cumplir sus propósitos en nosotros? No todas las tormentas vienen de parte de Dios. No todas las tormentas que vienen a nuestra vida vienen de parte de Satanás. Pero todas las tormentas que vienen a nuestra vida, sean de uno o del otro, Dios las usa para protegernos, para dirigirnos, para guiarnos, para corregirnos si fuera necesario. Me recuerdo a Noé después del diluvio. Sí, estos pasajes no van a aparecer en la pantalla, pero si quiere puede tomar la cita y leerlo después. En Génesis 8:1 se nos dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios usó los vientos sobre los cuales él tenía control para bendecir a Noé, para secar las aguas del diluvio. Me acuerdo también de Moisés y los hijos de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. En Éxodo 14, 21 y 22, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.
Dios usando el viento para abrirle camino a sus hijos para que pudieran pasar de la tierra de Egipto a ir a tomar la tierra prometida. Y luego tenemos a José, que tuvo que pasar por todo tipo de pruebas y tribulaciones y tormentas en su vida mientras Dios lo preparaba y lo perfeccionaba para llevar a cabo los propósitos que él tenía para que él cumpliera. Vendido como esclavo por sus hermanos, acusado de violación en Egipto, echado en la prisión sin haber hecho nada para merecerlo. Todas esas tormentas ayudaron a perfeccionarlo, a prepararlo. Mi pregunta para ustedes, ¿está pasando por alguna tormenta hoy? ¿Hay alguna tormenta en su vida? Dios está queriendo o protegerlo, o guiarlo, dirigirlo, prepararlo o corregirlo. Esa tormenta tiene un propósito. Y usted, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, puede discernir cuál es ese propósito. Y usted puede confiar en que Dios estará con usted a través de la tormenta y que una vez que la tormenta haya pasado, usted va a decir, oh, con razón, esta fue la razón. Saben que hay muchas cosas que no entendemos aquí en la tierra. No sabemos por qué pasan. Yo no sé por qué mi papá biológico murió cuando yo tenía 1 año y medio y mi mamá estaba embarazada de mí. Yo no sé. Él era pastor y no sé qué hubiera sido de mi vida y la de mi hermano si él hubiera vivido a vernos crecer. Pudiera pensar y sacar muchas conjeturas de que a lo mejor nuestra vida hubiera sido diferente, más bendecida, más entregada al Señor, etc. Yo no sé, pero una cosa sí sé, que un día voy a estar en la presencia de Dios y le voy a preguntar, y cuando Él me diga por qué, lo voy a entender, y ¿saben qué? Mi alma va a estar en paz, porque voy a reconocer que Dios hizo lo mejor para mí en ese momento que podía hacer. ¿Cómo es lo mejor? No sé, pero sé que cuando Él me lo explique, voy a darme cuenta que lo es. Y luego entre todos ellos tenemos a Jonás aquí, que estaba siendo corregido, estaba siendo disciplinado y estaba siendo dirigido por medio de este viento y de esta tempestad. Saben que estoy seguro que Dios prefiere bendecirnos, pero si Dios tiene que hacerlo, por ese amor que tiene por nosotros, nos va a disciplinar a veces usando las tormentas que vienen a nuestra vida, usando esos vientos para dirigirnos. Proverbios 3:12 nos dice, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo que quiere. En Hebreos 12:5 y 6 nos dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres sorprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sabe que si Dios nunca le ha arrimado tierrita? Pregúntese si es su hijo, porque Dios no corrige hijos ajenos. Dios corrige solamente a aquellos que han decidido ser hijos de Dios. Y los que son hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo. Porque a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no han creído, no son hijos de Dios. Dios los ha creado, Dios los hizo, pero no son hijos de Dios. El versículo 5 de Jonás 1 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Sabe qué suele suceder? Que cuando las tormentas vienen, la religiosidad de la gente sale a relucir y a veces hasta los que en alguna ocasión han dicho que no creen en Dios tienden a buscarlo, cualquiera que sea su idea de él, ¿no es cierto? Recuerdo cuando sucedió lo de septiembre 11, sí, como las iglesias después de lo que sucedió se llenaron y había mucha gente que quería respuestas, había mucha gente que quería que Dios de alguna manera se manifestara y que Dios les diera paz y que Dios les quitara el temor.
Es asombroso ver cómo las tormentas, es asombroso ver cómo el temor de que algo puede pasar hace salir la religiosidad de las personas. Pero ¿sabe qué? Pasaron un par de semanas después de 9/11, quizás un mes, y las iglesias volvieron a estar vacías. Yo no había ese fervor por buscar a Dios. Yo no había ese fervor por ver qué decía la Biblia. Yo no había ese fervor por hacer preguntas, por interceder, por orar, por pedirle a Dios que protegiera a nuestro país y que protegiera a toda la gente que estaba amenazada por el terrorismo. Desaparece inmediatamente. ¿Sabe que cuando esto pasa, a nosotros como cristianos se nos presenta una tremenda oportunidad para señalarles a estas personas religiosas quién es el único Dios verdadero? Y se nos presenta una oportunidad para presentarles el camino a Él, que es Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hace Jonás? Todo el mundo está clamando a su Dios, todo el mundo está orando a su Dios. Él sabiendo que tiene una relación con el Dios verdadero, que tiene una relación con el Dios creador de cielos y tierra. ¿Qué es lo que hace? Se mete en lo más profundo del barco y se acuesta a dormir. Hay gente a su alrededor, en su familia, en su trabajo, en su escuela, en donde usted se desenvuelve, que está clamando a Dios por algo, que está rezando a Dios por algo, que ha hecho alguna manda por algo, que está yendo a sobarle la panza a Buda para ver si Buda le concede algo, que está clamando a Mohammed o a alguno de esos líderes religiosos, que está cantando día tras día, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, pensando que de alguna manera Krishna va a venir a contestar sus oraciones. Y usted sabe que están haciendo eso. ¿Qué está haciendo usted al respecto? ¿Está dormido en el fondo del barco, escondiéndose para que nadie le haga preguntas? ¿O está diciéndole, saben que yo conozco al Dios verdadero, al Dios que sí contesta oraciones, al Dios que sí tiene el poder para ayudarte en esa situación, al Dios que te va a dar la fuerza para seguir adelante a pesar de lo débil que eres, al Dios que va a poder levantarte cuando caes, al Dios que va a poder sanarte cuando te enfermas, al Dios que va a poder liberarte cuando te sientes atrapado? ¿Qué estamos haciendo? Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5, versículos 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si somos la sal, vamos entonces a ser salados. No busquemos no ser salados por no causar heridas, por no causar dolor, por no causar malestar, por no causar incomodidad. Si vamos a hacer la sal, seamos salados, porque se nos dice aquí que si no somos salados, no servimos para nada, sino para ser echados fuera y hollados por los hombres. En el versículo 14 sigue hablando el Señor Jesús y dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, debajo de una cama, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben qué? La luz que Jonás debió haber sido, fue y la metió en lo más recóndito de la nave para que no brillara. ¿Estamos siendo nosotros la luz del mundo? ¿Estamos siendo nosotros la sal de la tierra? Y luego noten lo que sucede en el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué vergüenza cuando los incrédulos nos tienen que decir a los creyentes lo que deberíamos estar haciendo. Qué vergüenza cuando los incrédulos nos ven desesperados y corriendo de un lado para otro como gallinas sin cabeza y alguien nos dice, ¿pero qué no le puedes orar a Dios? ¿Qué si le pides a Dios, en el Dios en el que tú crees, no te podrá liberar, no te podrá ayudar, no podrá hacer algo por ti, no te podrá dar paz aún cuando estás pasando por esta tormenta, no te podrá proteger?
Qué vergüenza cuando los incrédulos nos tienen que recordar lo que como cristianos debemos estar haciendo. El patrón de la nave le dice: levántate, clama a Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, algo aquí sobre las suertes. El hecho de que algo aparezca en la Biblia no quiere decir que Dios está aprobando que se haga. Recuerden, estas personas son personas incrédulas, estas personas son personas paganas, y la única manera de que ellos podían de alguna manera tratar de descifrar lo que Dios quería que hicieran era echando suertes, que pudiera haber sido tirando dados o lo que pudiera ser, ¿verdad? Pero mucha gente cree que así es como Dios hace las cosas, ¿verdad? Y luego lee en el libro de los Hechos que los apóstoles que quedaron y echaron suertes para ver quién iba a tomar el lugar de Judas, y dicen: mira, en el Nuevo Testamento también lo hicieron. No les resultó muy bien la suerte, ¿verdad? Porque al camarada que escogieron por medio de las suertes, nomás en ese momento escuchamos su nombre y ya jamás se vuelve a mencionar. Y luego nos damos cuenta que Dios llamó a Pablo. Ese era el que Dios quería, él era el que Dios estaba preparando. Abón llama. Él era el que Dios estaba preparando, pero ellos se adelantaron, ellos se aceleraron y empezaron a tirar suertes para ver a quién iban a poner, y escogieron a alguien que no jamás figuró como alguien prominente en la propagación del evangelio. Entonces Dios no quiere que echemos suertes, ¿verdad? El pastor Brian usó una analogía que se me hizo muy curiosa. Dice: si tú tienes una novia y quieres pedirle que se case contigo, compras el anillo, la llevas a cenar, la llevas a una cita muy hermosa, y luego te pones sobre una rodilla y le dices: mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Y ella dice: ¿sabes qué? Déjame sacar los dados y echar y tirarlos. Si caen 7, me caso. Si no caen 7, no me caso. ¿Le gustaría que hicieran eso? ¿Cómo le gustaría que en en todas las decisiones que tomara algo así, hacer algo así? Es necio, ¿no es cierto? Sin embargo, hay mucha gente que así lo hace. Y luego menciona a Gedeón y el vellón que lo puso le pidió a Dios que primero resultara mojado el vellón y no el suelo, y luego que resultara mojado el suelo y no el vellón, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué lo hizo Gedeón? Porque le faltaba fe, no tenía la fe para creer en Dios, para confiar en Dios, no pudo tomar la palabra de Dios tal y como se le estaba diciendo, y tuvo que poner a prueba a Dios, por así decirlo, para ver si iba a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera o no. ¿Sabe que como cristianos no creemos en la suerte, buena o mala? Creemos en Dios y creemos que Él tiene el control de todas las cosas. Y lo que mucha gente llama mala suerte puede ser nuestra mayor bendición. Y lo que mucha gente llama buena suerte a veces resulta ser maldición de aquellos que dicen tener buena suerte. Nada más pregúntele a docenas y docenas de personas que se han ganado la lotería y después de ganarse la lotería han perdido hasta su vida. No creemos en las suertes, pero de alguna manera las suertes que echaron, Dios la usó también para que supieran quién era la causa de que estuvieran pasando lo que estaban pasando. Versículo 8 dice: entonces le dijeron ellos a Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Noten, tuvieron miedo estos hombres, empezaron a tener temor. Sí, porque habían escuchado acerca de la fama del Dios de los hebreos. Desde que los hijos de Israel salieron de Egipto, la fama de Jehová, el Dios de Israel, se había dado a conocer entre todos los pueblos que estaban a su alrededor. Por todos los pueblos en donde iban pasando, la fama de Jehová se había esparcido, y sabían todo lo que Dios había hecho por ellos cuando partió el mar rojo, cuando les dio maná, cuando derrotó a todos los ejércitos con los que se estaban enfrentando. Entonces ellos sabían algo acerca del Dios de Israel. Y
Jonás, que debió habérselos comunicado, Jonás, que debió habérselos proclamado, decide no hacerlo. Versículo 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. De nuevo, es curioso ver cómo cuando las cosas se ponen difíciles, los incrédulos nos buscan a nosotros para preguntarnos qué es lo que deberían hacer en tal o cual circunstancia. De nuevo, el septiembre 11, me acuerdo que el viernes después de ello dijeron las noticias que todos deberíamos apagar nuestras luces ese viernes en la noche y que deberíamos de encender velas porque iban a tomar una foto del espacio. Y me acuerdo que ahí donde yo vivo, en un cul-de-sac, en una calle sin salida, salieron todos los vecinos y todos estaban ahí alrededor. Y yo tenía un home fellowship, un grupo de hogar en ese tiempo, e invité al grupo que estaba con nosotros a que saliéramos todos y oráramos con los vecinos. Y me acuerdo que todos nos reunimos y nos agarramos de la mano, y luego todos los vecinos se voltearon a verme a mí. Y yo me quedé así medio tieso pensando, ¿y ahora qué quieren? No, pues tú ora. ¿Por qué yo? ¿Eres cristiano? ¿Qué no? Yo sabía que yo iba a orar, yo sabía que yo era el que tenía que orar, pero es asombroso cómo todos esos vecinos, algunos de los cuales hasta ese día no me habían hablado jamás, algunos de los cuales después de ese día no me han hablado jamás. En ese momento, todos se volvieron a mí para que yo hiciera la oración, para que yo buscara el rostro de Dios. ¿Sí? Son otra vez oportunidades que Dios nos da para hablarles del Dios que conocemos, para hablarles de su misericordia y de su gracia. Le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Saben que Dios tenía su plan hecho? Y nada ni nadie iba a cambiar ese plan. Y él iba a hacer todo lo posible porque el plan que él había establecido se cumpliera. Versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, noten aquí, los marineros, los incrédulos, los paganos empezaron a clamar a Jehová. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Libro del Proverbio nos dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. El principio de la ciencia es que el temor a Jehová. Estos hombres temieron, estos hombres clamaron a Dios, estos hombres presentaron sacrificios a Dios e hicieron votos a Dios. ¿Y saben qué los llevó a hacer eso? La desobediencia de Jonás. La desobediencia de Jonás. Por su desobediencia, porque fue en dirección opuesta, porque fue y se escondió. Dios causó todo lo que estaba causando, y todo lo que él causó que estos hombres en un momento dado clamaran a Dios. ¿Se imaginan ustedes lo que se puede lograr si en lugar de desobedecer se obedece al Señor? ¿Se imaginan? Pablo les escribe a los Corintios en Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y cómo es que demostramos nuestro amor al Señor? Obedeciendo sus mandamientos. Si la desobediencia de Jonás llevó a estos hombres a clamar a Dios, llevó a estos hombres a presentar sacrificios delante de Dios, llevó a estos hombres a hacer votos a Dios, ¿se imaginan lo que su obediencia hubiera hecho? Versículo 17 dice,
Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios ya había preparado el pez. Dios ya sabía lo que iba a hacer. A Dios no lo tomó por sorpresa la desobediencia de Jonás. A Dios no le tomó por sorpresa nada de lo que estaba pasando. Él ya había preparado ese pez. ¿Cuánto tiempo había estado preparándolo? Yo no sé. Pero Dios ya lo había preparado. Y para cuando lo necesitó, el pez estaba listo. ¿Qué tal nosotros? Dios nos está preparando para algo. Dios nos está preparando para algo aquí en la tierra. Está usando todas las tormentas, todos los vientos. Algunos de nosotros nos ha dicho claramente para lo que nos está preparando y nos hemos estado rebelando contra el llamado de Dios. Estamos listos para obedecer. Estamos listos para hacer lo que nos ha llamado a hacer. Termina aquí este capítulo hablando del vientre del pez y cómo Jonás iba a estar en ese pez 3 días y 3 noches, y no podemos sino mencionar que esto es una profecía de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Y cabe mencionar que también es la única señal que se le dio a aquella generación adúltera, perversa, que estuvo viva cuando se llevó a cabo su primer advenimiento. Mateo 12, versículos 38 al 41 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y los condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Saben qué? He aquí más que Jonás en este lugar hoy también, predicando a nosotros. No soy yo simplemente soy el instrumento de Dios. Pero Dios nos está llamando a través de lo que estamos viendo en Jonás, a que nos volvamos a Él, a que busquemos ir en la dirección que Él nos quiere llevar y no en la dirección opuesta, a que le creamos a Él, a que nos pongamos en sus manos y llevemos a cabo la misión que nos ha dado. Y si acaso no creyéramos, si acaso alguno de nosotros todavía no creyera en el Señor Jesucristo, Él está llamándolos al arrepentimiento, está llamándolos a pedir perdón por sus pecados, a ser limpios y lavados por la sangre de Cristo, para que puedan tener esa seguridad de que el cielo está abierto para ustedes, de que un día estarán ahí con nuestro Señor.